vengo trabajando en esta especie y en este momento era un tanto ver cómo el avance en lo que ha sido la mejora genética ha permitido hoy día hacer microempresas y entrar en lo que es el negocio de la crianza de cuyes. Si nosotros vemos cuál ha sido el inicio de lo que ha representado la crianza, tenemos una vista de lo que representaba en los países andinos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Esta especie era manejada a nivel doméstico, ¿no?, dentro de las familias y no eran comercializadas, sino se manejaban solo para que les sirva para cubrir necesidades de su alimentación. Entonces, bajo estas condiciones no había mejora genética. Si nosotros seguimos viendo, toda la base genética era heterogénea, o sea, eran animales de diferentes colores, y no importaba, puesto que no eran destinados para un comercio, sino, como ya lo mencioné, solo para autoconsumo. Todos estos ecotipos dentro de Perú, también hay trabajos hechos en Colombia por la Universidad de Nariño, en Ecuador y en Bolivia, la Universidad de San Simón, en Cochabamba, han ido haciendo la evaluación de sus especies nativas, y en este caso nuestro país inicia el programa de investigación en cuyes a mediados de la década de los 60. En la década de los 60 hasta el 68 se hicieron la colección de animales de diferentes ecosistemas. ¿Y qué pasaba? Se pudo determinar que había mucha heterogeneidad. ¿Por qué? Porque los animales de la zona sur respondían con menos eficiencia que los animales de la Sierra Norte. Entonces, los pesos que se obtenían eran del rango de entre 400 gramos y 700 gramos, pero a los 3 meses. Hoy día, el avance genético nos permite sacarlos a los 2 meses con pesos superiores. Si evaluábamos lo que estos animales incrementaban, ustedes pueden ver que los incrementos solo con la alimentación con forraje no estaban por el orden de entre 1 gramo, podríamos decir, hasta 4 o 5 gramos por día. Cuando se lo suplementó para buscar potenciar a estas especies nativas en la época, ya se pudo conseguir incrementos que podían estar entre 3 gramos y los máximos 6. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podríamos decir de que esto ha sido un efecto de lo que es el efecto genético medioambiental, si se dice, la respuesta de las especies sin mejora genética ante una alimentación suplementada para darles una mejor respuesta. ¿Cómo comienza el programa de mejora genética? Dentro del INIA, que es el Instituto Nacional hoy día de Innovación Agraria, se inicia esto a mediados de la década de los 60 y en el año 70 se inicia el programa de mejora genética, donde se buscaban características de implicancia económica. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los registros de productividad para seleccionar animales, sean precoces, o sea, seleccionados por peso, o sean prolíficos. Todo este trabajo demoró mucho tiempo, porque recién a partir del año 97-98 se estabilizan los parámetros genéticos, pero hasta allí ya habían pasado 27 o 28 años. Ya posterior a esto comenzaron a validarse las líneas y el lanzamiento de las razas se dan entre el 2004, que se lanzó Raza Perú, y el 2005, que se lanza Raza Andina. Si nosotros podemos ver cuánto tiempo se requirió, a pesar de ser una especie pequeña, se tuvo que pasar 34 años para sacar Perú y 35 años para sacar la raza andina. Todos estos han sido trabajos secuenciados con una identificación individual de cada animal para poder tener la progenie y así hacer la mejora de esta especie. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con la mejora genética o el mejoramiento por selección? ¿Y cuáles eran las características que nosotros podríamos buscar para que esas características tengan instancia económica? Se tuvo que buscar peso y se tuvo que buscar prolificidad.
Entonces, las líneas de selección que se arman para armar las bases genéticas que a futuro podrían haberse constituido, fueron seleccionadas una por peso, otra por prolificidad, otra por peso y prolificidad, y siempre se ha mantenido una línea control. La línea control nos permitía medir los avances genéticos cada quinquenio o cada decenio. La selección por peso dio origen a Perú, la prolífica dio origen a Andina, y Perú, la que ha sido seleccionada por peso y prolificidad, es la Inti. Y fíjense, a pesar de todas haber nacido juntas, Inti ha demorado 42 años para ya estabilizarse. En ella se tuvieron algunos problemas, básicamente desde la generación de la 30ª generación comenzamos a tener problemas, y allí se tuvo que abrir porque las otras razas son endogámicas, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de mejoramiento? La línea roja que yo marco, ¿qué implica? Implica que las bases genéticas iniciales eran muy heterogéneas, por ello se manejaban poblaciones que encajaban dentro de curvas platicúrticas. El proceso de mejoramiento iba cerrando, ¿por qué? Porque se iban seleccionando animales siempre de la parte superior, y se iban descartando los animales que tenían características que no eran buscadas dentro de ese programa de mejoramiento. Entonces, de ser platicúrticas pasan a mesocúrticas, y así se va cerrando hasta llegar a curvas realmente cerradas, que son las curvas leptocúrticas. Entonces, ¿qué quiere decir una curva leptocúrtica? Que casi la mayor parte de la población está encuadrada dentro del promedio de esa población. Aquí tienen ustedes una foto de lo que es raza Perú, raza andina, que es la que es muy prolífica, y esta es Inti. O sea, Inti va a demorar 42 años, pero este año sale como raza, está en todo el proceso de validación. Con estas tres razas que se comenzó a trabajar un interracial, que este interracial comenzamos a hacer los primeros trabajos de habilidad combinatoria, se comienzan en el año 2001, y ya estaría lista este animal cruzado. Es un interracial que se le ha denominado las líneas sintéticas. ¿Cuánto tiempo demora más o menos dentro del proceso? Ustedes pueden ver que los cuyes nativos, ¿no? Dentro del proceso, y más o menos 10 años demoró determinar los parámetros genéticos para un poco ir buscando cuál era la meta que íbamos a ir consiguiendo. Inicialmente la selección se hacía a las 13 semanas de edad, y después pasa a ya tener la selección a las 8 semanas, porque teníamos que hacer coincidir con la edad de la pubertad. Entonces ya en 20 generaciones, ¿no? Llega a unirse, y después que ya teníamos esta curva, para la formación de razas sí se utilizaron 5 generaciones, que fueron 5 años, que fue todo el proceso de homogenización, básicamente fenotípica, de cómo queríamos vestir a la raza. Acá ustedes pueden ver, estos son las características de un animal Perú que ya está listo para salir al mercado. ¿Qué pasa? La definición de raza nos dice que los animales deben de tener distinguibilidad, tiene que haber realmente homogeneidad dentro de generaciones y estabilidad entre generaciones, o sea, tienen que tener las mismas características de sus progenitores. Aunque tengamos esta curva leptocúrtica, tenemos realmente una población élite. Esta población élite tenemos que difundirla para hacer con más rapidez, lograr ahora incrementar los parámetros que ya tienen las razas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que ya se ha buscado la dispersión de la población, y estas son las categorías que se han puesto: los super, primera, segunda y tercera, que esto implica la distribución de la población por pesos, y ustedes pueden ver que tenemos animales élite que nos han alcanzado entre 1,1 kg a 1,370 kg, nosotros los consideramos super. Y estos son los animales que nosotros los dejamos como progenitores.
Entonces, la pregunta ¿es mucha la población? A las 8 semanas representa solo el 5%. Y ya el sintético está saliendo a las 9 semanas, ya aquí tenemos una población más grande que abarca casi el 20%. Pero lo que nosotros tenemos es que intensificar toda esta población para un tanto, ¿qué les puedo decir? Si nosotros hiciéramos una multiplicación de estos animales con una relación de empadre de 1:10, ya pues pongámoslos en empadre alterno y utilicemos 14, sería muy lento la multiplicación de estos animales para realizar un tanto las evaluaciones de la progenie y sobre todo sacar los valores de cría. Entonces, lo que se ha hecho es buscar trabajar en lo que representa los trabajos en reproducción para un tanto comenzar a hacer la inseminación, haciendo colección de semen de estos animales y así trabajarlos con más eficiencia, indudablemente sin agotar para darles una vida más larga. Todo el proceso fue muy largo y cuando les decía, miren, ¿qué hacemos con los productores que no pueden tener bases genéticas para hacer ellos mismos sus cruzamientos? O sea, en granjas comerciales yo no dudo de que un productor pueda un tanto decir, yo tengo mis bases genéticas puras, yo hago mis cruces y esos son los que saco al mercado. Entonces, comenzamos a trabajar lo que les decía yo, vamos a hacer el interracial. Si nosotros vemos los parámetros de raza Perú, que es la de color alazán, este es un animal que entra y se lo utiliza como paterna. ¿Por qué? Porque entra y fija sus características de precocidad sobre su progenie. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que nosotros formar? Teníamos que formar líneas maternas que sean prolíficas. Lo que ha buscado siempre el productor ha sido tener animales que crezcan rápido, pero en detrimento a ese crecimiento un tanto bajan su prolificidad. Y al determinar costos, nosotros vemos que la raza que le inserta rentabilidad a una crianza es andina, y es la raza que los productores casi no han querido porque decían que era muy chica, porque era blanca, no la querían utilizar. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a ver? El cruzamiento de Inti por andina para formar una línea materna. Se hace el cruzamiento con Perú, aquí viene un cruzamiento absorbente para sacar un media sangre Perú, se vuelve a poner Perú y llegamos a un 3/4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que hacer un cruzamiento para un cruzamiento recíproco para eliminar el efecto materno. Entonces nosotros podemos cruzar acá el F2 por el F3, el F3 por el F2, que son los recíprocos, y formamos un F4. Ya la multiplicación de los F4 sacamos un inter-C, y recién a partir de ese inter-C hacemos la selección de la formación de la línea sintética. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a ver? Es homogeneizar nuevamente 3 poblaciones, unirlas para sacar valores intermedios. Ya no la característica de andina, que podemos decir puede tener 3.9 crías por parto, Perú tiene 2.6, entonces la pregunta es ¿cómo buscamos nosotros una selección de un animal intermedio? La tercera etapa de mejoramiento genético dentro de línea, ya tenemos que buscar características que nos den un animal ya más especializado. Entonces, ya no solo nuestra selección está haciendo buscar un animal que tenga gran peso, sino tenemos que buscar un animal que tenga una buena conformación. Entonces, ¿qué es lo que estamos siguiendo un tanto? Lo que se ha hecho en la mejora genética en cerdos, buscando animales que tengan un tren posterior más desarrollado, desarrollar piernas, para tener animales más encarnados. Entonces, de los resultados que hemos tenido, el animal que tiene esas características es Perú, ¿no? Entonces ya yo les voy a mostrar cómo se ha tenido la relación hueso-músculo
que supera las otras, es Perú. Yo les decía de que la parte de inseminación artificial se ha trabajado bajo dos modalidades. Una, utilizando un electroeyaculador, y así se hacían las colecciones. Pero lo que más resultado nos está dando es hacer la colección como por monta natural. ¿Qué es lo que se hace? Se está utilizando una jaula, ¿no? Se ha hecho una jaula con doble puerta para poder buscar que el cuy monte a un maniquí que se lo ha hecho, se lo ha temperado, y así se están haciendo colecciones, se han preparado vaginas artificiales, adecuando lo que se tiene, y se han podido hacer colecciones para hacer inicialmente una caracterización seminal, ver la parte de dilución y lo que corresponde después al trabajo con las hembras para buscar sincronizarlas y poder inseminar. En esta ustedes pueden ver el efecto de lo que es mejoramiento medio ambiente. Y aquí sí va mi recomendación a los productores. Todos los productores llegan y dicen, por favor, necesito bases genéticas porque mis animales no crecen. Y el productor lo que tiene que ver es si le está dando las condiciones a la base genética que tiene. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, se hizo un trabajo con una granja que me pedía reproductores porque decía que le faltaba base genética. Entonces, lo que se hizo fue la evaluación de la base genética del productor, que son las líneas verdes, una con la ración que le daba el productor y otra la ración que se llevó para prueba. Entonces ustedes pueden ver de que hubo una respuesta, y este es efecto medio ambiente, cuando solo a los mismos animales del productor se les dio un alimento con alta densidad nutricional y respondió. Y esta línea roja fue para hacerle ver al productor si es que realmente necesitaba una base genética que le levante más peso. Y aquí pueden ver de que los animales del productor comenzaron de mayor edad. En cambio, Perú comenzó con sus 2 semanas al destete con 2 semanas, y levanta peso y supera a los animales de esa granja, pero tampoco que tenía una base genética muy mala. Lo que tenía es una base genética mal alimentada. Entonces, esto es el efecto medio ambiente que todos los productores tienen que considerar, que no es que yo tengo una base genética y saben que lo alimento como buenamente yo puedo. ¿Cuáles son las razas? Las razas, ustedes pueden ver, las dos son hembras púberes de un trabajo que se hizo con la Universidad de Cayetano Heredia para tratar de ver en hembras púberes, contar los cuerpos lúteos para determinar la ovulación que tenían, y se pudo determinar de que el Andina tenía 3,6 y Perú tenía 2,8. Entonces, esto nos corrobora de que realmente ya genéticamente estos animales tienen esta capacidad de prolificidad o de producción de óvulos que nos van a dar a la larga un efecto hacia lo que es la prolificidad y el número de crías nacidas finalmente. Entonces, nosotros ya podríamos decir, estas dos hembras que son de la misma edad, en tamaño son diferentes, pero estas hembras no tienen mucha capacidad de ovulación como en el caso de Andina. Estos son los resultados que se hicieron, lo que es la parte de raspados vaginales, para poder ver en qué momento las hembras podían ellas estar ya en estro para ser sacrificadas y poder contar los folículos y determinar realmente cuál es la capacidad que tienen estos animales en lo que corresponde a prolificidad. Cuando nosotros vemos cómo son las curvas en cuanto a prolificidad, ustedes ven esta curva verde, es una curva que es sesgada con cola hacia la derecha. Entonces, si ustedes ven acá la dispersión de la distribución porcentual por tamaño de camada, esta era la curva.
¿no? Esos eran camadas de 1, camadas de 2, camadas de 3, 4, 5 y 6. Pero con el proceso de mejoramiento genético, un tanto sí se sabe de que las heredabilidades hacia las características reproductivas no son altas. Pero dentro de lo que ha correspondido a Cuyes, sí ha fijado animales prolíficos, han demorado, pero tenemos animales que miren cómo han cambiado sus curvas. De haber sido una curva como esta, sesgada hacia la derecha, podemos decir que nuestras curvas ya son, tienden a ser ya leptocúrticas en cuanto a lo que es también prolificidad. La selección que se hace en INTI, como combina las dos características, acá ¿qué se busca? Se busca básicamente el peso total de camada. Entonces nosotros podemos decir cómo son las curvas que generan la selección por peso total de camada. En este caso, las curvas son sesgadas con cola a la izquierda. Entonces, el total de camada, cuanto menos prolífica es la camada, es indudable que el peso total de camada es menor. Entonces, por eso es que las curvas se sesgan hacia lo que es la cola hacia la izquierda. En este caso, este es el peso de la madre, ¿no? Y ustedes pueden ver, estos son pesos de las camadas al destete, y la suma de las camadas de A5, miren, superan ya el peso total de la madre. O sea, esta especie tiene características realmente increíbles a veces de entender. Aquí estamos viendo cómo durante la lactancia el peso total de camada es alto, pero esto es al destete. Si yo les mostrara cuál es la curva, el porcentaje del peso del total de camada con relación al peso de la madre, si nace una cría, el peso de la cría es 22%, entre 22 y 24% el peso de la madre. Pero si las camadas son de A5, el peso total de la camada al nacimiento llega al 50% del peso de la madre. Entonces, si la madre ha tenido un peso de 1,2 kg, su camada, la suma de las 5 crías pesan 600 gramos. Entonces, aquí es donde el manejo de reproductores tiene que ser muy fino porque no podemos nosotros pues hacer mucho manejo en hembras que ya estén próximas al parto. Si yo les digo, una cuyhembra al nacimiento, el peso total de la camada pesa la mitad del peso de la madre. Imagínense una vaca de 400 kilos que tenga una cría de a 200. Entonces, el cambio en el metabolismo de la hembra en lo que es la parte nutricional es determinante, el tratar de darle un soporte para poder hacer, lograr el beneficio que nosotros estamos buscando en lo que es la crianza de cuyes. ¿Cuáles son las características productivas de la raza Perú? La raza Perú sale al mercado a los 56 días, o sea, 42 días de levante, porque se destetan a los 14. El peso de salida, 1 kilo. La conversión alimenticia puede ser 2,68 a 1. El rendimiento de carcasa está por el orden del 72 a 73%. Al considerar este rendimiento alto, ¿por qué es alto? El rendimiento es alto porque las carcasas, y esto es para las personas más diría el asistente de Panamá, porque el de Colombia, el de Ecuador, conocen cómo es la parte de comercialización de los cuyes, se comercializan con piel, ¿no? Y el peso de la piel más o menos es el equivalente al 12% del peso total de la carcasa. Y también las carcasas son comercializadas con apéndices y son comercializadas con vísceras nobles o vísceras rojas, que es corazón, pulmones y riñones. En el caso de Andina, el tamaño de camada varía entre 3,4 y 3,9, valores que son de promedios del primer parto y del tercer parto. Pero la característica importante de Andina es que el 80% de las hembras hace preñez posparto. Entonces, en una unidad de tiempo, Andina da muchos más hijos. No solo es que
que tiene más hijos por parto, sino que en unidad de tiempo tiene más hijos por esta característica del posparto. En cambio, si nosotros comparamos esta presentación de postpartum con Perú, Perú solo el 54% de las hembras hace postpartum. Y el interracial alcanza valores intermedios. Nosotros podíamos decir, el interracial sale al mercado a las 9 semanas con un kilo más o menos, pero a las 8 semanas esos animales están ya sobre los 900 gramos y pueden ser comercializados. ¿Cuál es la ventaja del tamaño de camada del interracial? Que el interracial no llega a tener el tamaño de camada de andina, pero ha superado notablemente el tamaño de camada de Perú, porque Perú hemos visto que su tamaño de camada promedio es 2.6. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago negocios? Si las primeras vistas que les he mostrado, antes no se podía hablar de producción de cuyes, era crianza de cuyes familiar y crianza doméstica, no era productiva. Hoy día sí podemos hablar de microempresas o empresas productoras de cuyes. La respuesta es evidente. ¿Qué ha hecho? Es cierto que todas las otras disciplinas han contribuido, pero lo que sí siento de que ha tenido un impacto grande en este progreso de la crianza de cuyes es lo que la parte de mejoramiento genético y selección. Acá van a ver una granja, y esta granja no es de Perú, es de Ecuador, está en Salcedo, y ustedes pueden ver aquí, los sociólogos inicialmente dijeron la crianza de cuyes es doméstica, es un bien de uso. Ya cuando entra la parte comercial, ya podemos decir que es un bien de cambio, o sea, ya pueden ser microempresas pequeñas o microempresas familiar comercial o grandes empresas productoras de cuyes que hoy sí existen. En este caso, nosotros podemos ver que esta crianza está a una altitud de 3.600 metros. Miren su cielo. Y también podríamos decir, óiganme, los galpones no los veo muy altos. La otra cosa que podríamos decir, le han puesto en su techo, le han puesto calaminas transparentes para hacer efecto invernadero. Las ventanas son altas e inclusive están con vidrios. Y la pregunta es, si todo está cerrado, ¿por qué hay ventilador? Porque ya les digo, está en Ecuador. Y como está en Ecuador, el clima, si bien es de sierra, estando en la zona ecuatorial, las temperaturas en el día son muy altas. Acá las temperaturas podrían llegarles a 30, 31, 32 grados. Pero en la noche les bajaba a cero. Entonces por eso hacen el efecto invernadero y por eso es que utilizan ventiladores para bajar las temperaturas en las horas de más calor. Entonces, que hay tecnología que tiene que aplicarse y que hoy día la crianza de cuyes se ve como realmente una empresa, hay que haber conocido a la especie y sobre todo yo sí pongo mucha incidencia que la base genética puede ser extraordinaria, pero como medio ambiente tengo que darle yo lo que le voy a dar de comer, y como medio ambiente que tengo que incidir mucho es en la parte de lo que corresponde al clima. Aquí he visto un tanto para mostrarles la parte de costos. Ese es un programa muy simple y lo que consume una hembra en gestación es el 5.4% de su peso, y lo que consume en materia seca, y lo que consume una hembra en lactancia puede ir entre 6 y 8, de acuerdo al número de crías que tiene. Solo por efectos de comparación de los sistemas de alimentación, aprovechando de que el cuy es un herbívoro, yo puedo jugar en darle, en las épocas que hay más forraje, darle más forraje y menos balanceado. Pero tengo que preparar el balanceado de acuerdo al suministro del forraje. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo cuál es el valor de Perú. Aquí tengo que ver que no estoy poniendo tamaño de camada, pero estoy poniendo índice productivo. Y el índice productivo es el número de crías que desteto por hembra mes. En el caso de Perú es 0,9, en el caso de andina es 1,15, en el caso de sintético es 1, y en el caso de un animal no mejorado puede ser 0,6. Si yo con los pesos
que Perú es más grande, 1.300, andina es más chica, 1.100, sintética 1.200 y el animal no mejorado es 0.60, y yo considerando los precios normales de compra de alimento, yo puedo encontrar un alimento comercial en un sol 60 acá, pero es comercial embolsado donde pagan pues mucho por marketear su producto, pero yo puedo preparar una ración y la ración me puede salir entre un sol y un sol 30. Entonces, y también el forraje, muchas personas dentro de sus costos le ponen un valor muy bajo de forraje. Yo digo, si el forraje cultivado, en este caso maíz chala, vale 120 soles la tonelada, entonces pues a mí me está costando 12 centavos el kilo. Si yo utilizo estas variables, miren, en este caso, cuando yo le estoy dando menos concentrado y más forraje, el precio del destetado me saldría en Perú 5 soles 22 y en Andina 3 soles 56. ¿Por qué en Andina me sale menos? Me sale menos, ¿por qué? Porque Andina pesa menos y su consumo es en función a su peso. Y el otro factor que influye en que su costo sea más bajo es el tamaño de camada. En cambio, Perú tiene menos tamaño de camada, por eso es que sale alto. Pero si nosotros consideramos el costo del parrillero, del que sale al mercado ya, aquí, ¿quién gana? Gana Perú, porque Perú sale con 42 días a conseguir el kilo. En cambio, Andina lo consigue con 70 días. O sea, estoy comparando los puros. O sea, ¿cuál es mi base genética de mejoramiento como Perú y Andina? ¿Y por qué lo digo? Porque todo el mundo, dentro de los países andinos, siempre han buscado el animal más grande. Y un tanto lo que yo les digo es, no busquen el más grande, busquen el más eficiente. Y si yo hablo de eficiencia en peso, tengo que buscar el animal que tenga una conversión alimenticia eficiente. O sea, cuanto más baja sea mi conversión, es mejor. Entonces, si yo hago la comparación de estos días que necesito para alcanzar un kilo en las razas, miren, en este caso, Perú, a pesar de que su destetado es de costo más alto, en este caso, el precio del parrillero saldría más bajo que Andina, porque Andina necesita 70 días frente a 42. Entonces, la pregunta es, ¿cómo compongo? Y de allí es el interracial, donde yo tengo valores intermedios, ¿no? Es indudable de que esto es un ejercicio, a esto hay que ponerle realmente los costos reales, porque esto es un ejemplo de lo que podríamos tener la parte de rentabilidad. También no he querido exagerar en decir, oigan, me cuídese, es súper rentable, porque si el papel aguanta todo. Entonces yo les puedo decir, si yo quiero sacar alta rentabilidad, ¿saben qué? Mi costo de alimentación es el 70%, pero hoy día, en la crianza de cuyes, ya no solo se está incurriendo el costo de alimentación, sino también costo de lo que es o medicinas o insumos para dar bioseguridad. Yo tengo que desratizar, yo tengo que hacer desinfección. Entonces, no solo por medicina, sino por tener y otros insumos que en este caso porcentualmente han bajado los costos de alimentación dentro de una crianza. Y esto es si yo le suministro más forraje, pero si le suministro más concentrado, entonces mis costos levantan. Pero yo adrede he puesto lo mismo, pero si yo le doy más concentrado, aquí tengo que tratar de cambiar, que no lo he cambiado, lo he dejado adrede. Lo que yo tendría que cambiar es esto. Si yo le doy más concentrado y menos forraje, mi ración balanceada tendría que tener un poquito menos de densidad nutricional, porque tiene más consumo balanceado. Y en el otro caso, tendría que ser
lo contrario, o sea, sobre todo cuando se le da gramíneas, ¿no? Si yo le doy más forraje, mi ración tendría que tener un poco más de densidad nutricional. Esto es un ejercicio para ver que realmente en todo momento tenemos que jugar con lo que es la parte de costos. Cuando sigo es lo que se ha conseguido en Raza Perú. En Raza Perú les decía de que se ha hecho la relación hueso-músculo porque ya se han hecho las medidas sométricas por mediciones radiológicas, y allí hemos visto que sí ha habido cambio morfológico, y el cambio morfológico que ha habido es un tanto en que se ha mejorado el índice cefálico, y la otra cosa es que hay una gran diferencia en peso de un animal no mejorado frente a mejorado, pero eso es un abismo. Animales entre que están más o menos 500 gramos frente a animales que llegan a 1,5 kg a la misma edad. Pero cuando comparamos longitud del animal, no hay esa desproporción tan grande en mejoramiento. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencial habría si no hay mucha diferencial en lo que es la parte ósea? Allí comenzamos a trabajar en lo que es masa muscular, y en masa muscular vemos de que sí se tiene un notable cambio en la relación hueso-músculo. Y no solo es eso, sino ustedes pueden ver, y esto que es reconfortante es para el que trabaje en investigación poder mostrarles, cuando se hacen los cortes histológicos de la carne, miren los haces musculares. Los haces musculares en todas las especies sin mejora genética son triangulares. Miren el caso de Andina, hay mucho tejido separador conjuntivo, y en cambio miren en el caso de Perú, básicamente sus cestos tienden a ser realmente cuadrados o rectangulares. Entonces, lo que se ha hecho en el proceso de selección, en la segunda etapa de la mejora genética del lanzamiento de razas, después del post lanzamiento hemos tenido que seguir trabajando en buscar realmente la diferencial dentro de las razas y tratar de sentar las bases para ver cómo vamos nosotros a hacer la tercera etapa de la mejora genética de cuyes en nuestro país, en este caso Perú, y dentro del Instituto Nacional de Innovación Agraria y el INIA. Entonces, esto tiene que difundirse. Hoy día la noticia es que realmente fue emocionante poder decir, ¿saben qué? Poder escuchar y leer en la prensa de que dicen 2 especies nativas salvarán al mundo del hambre, y la primera especie nativa que contribuyó fue la papa después de la Primera Guerra Mundial. Y hoy día en África, en República Democrática del Congo y en Kenia, hay proyectos donde se tiene a los cuyes como seguridad alimentaria y criados bajo las condiciones que nosotros los teníamos por la década de los 60. Entonces hay que mejorar. Si ustedes ven los cuyes que hay distribuidos en ese continente, son todos tricolores. ¿Por qué? Porque provienen de animales de compañía que de Europa han llegado a África y se han multiplicado. Pero si ustedes ven los pesos de los trabajos publicados por la Universidad de la República Democrática de Congo, esos animales adultos no pesan más de 400 gramos. Y si nosotros comparamos con los de nuestro continente, en nuestro continente se ha avanzado mucho en lo que es mejora genética, pero este programa de investigación en cuyes ya va a tener 50 años. O sea, esto lo comenzó el doctor Vaccaro a mediados de la década de los 60, pero podemos decirle a la sociedad civil de nuestro país y a la sociedad civil de nuestro continente, sí se ha avanzado en una especie nativa. El calor no es buen compañero de los cuyes. Temperaturas sobre los, diría yo, 29 grados ya comienzan a ser problemas de hipertermia. Las hembras no reproducen. ¿Por qué? Porque si están para empadrar, entran en anestro. Si están en tercio de gestación pueden abortar, y si están listas para parto pueden morir. O sea, en calor hay que tener cuidado.
Después me preguntan por la línea Merino. La línea Merino también debe de lanzarse y corroborar este año, está en validación. Y la línea Merino tiene unas características que estamos estudiándolas más a profundidad, que es lo que corresponde a lo que es la parte de tecnología de carnes, en lo que corresponde a cortes para ver si realmente es la que tiene la grasa de infiltración que le da una mejor palatabilidad a la carne. En cuanto a las características de conformación cárnica, se están haciendo las mediciones y esta tercera etapa de mejoramiento genético va a ir dirigida ¿a qué? A buscar sobrevivencia. O sea, yo necesito una especie que sea prolífica, pero no solo que sea prolífica, sino que tenga capacidad de lograr a las crías. Entonces la selección es por sobrevivencia en lo que es líneas maternas. De esa manera nosotros seleccionamos ¿qué? Estamos seleccionando producción de leche para que haya sobrevivencia en las crías, y en los machos Perú lo que sí se ha hecho es toda la caracterización en carcasas, en lo que es componentes de carcasa, y ahora la selección tiene que ir hacia buscar los animales que tengan no solo mayor rendimiento de carcasa, sino mayor relación hueso-músculo. Sí, en ese proceso se está, y yo ya les decía en una parte, estamos siguiendo mucho la parte de selección que se ha hecho en cerdos. En cuyes no podemos decir que el cuy hace grasa subcutánea, no hace grasa subcutánea. Cuando hace grasa en las carcasas, los cuyes hacen grasa perirrenal, después hacen grasa inguinal y axilar, ¿no? Los machos ya adultos hacen grasa en morrillo, pero no tenemos, por eso es que la característica de la carne de cuy es que tiene poco contenido de grasa. Línea sintética, yo mostré un gráfico de cómo se hace el proceso de cruzamientos. O sea, para sacar una línea sintética tengo que tener 3 razas, y hago la combinación de las razas, sus cruzamientos recíprocos, y es como que si yo hiciera un jugo de papaya y dijeran, oigan, qué rico, pero alguien me dice, échale piña, y sale más sabroso, y otro tercero me dice, óiganme, échale también naranja. Entonces yo vuelvo a hacer un mix, pero hago un mix para armar un nuevo pool genético, pero ¿saben cuál es la ventaja de hacer esta recombinación hoy que hay razas? De que las bases genéticas son limpias. O sea, no por algo han pasado 30 y tantos años de selección, y nosotros podemos decir que hemos tenido segregantes malos. Miren, despacito o fuerte les tengo que decir, sí, pero ¿cuál es la ventaja de haber hecho selección? Esas características que no han sido deseables se han retirado del individuo y de sus progenitores. Entonces las poblaciones son limpias. Eso ha tardado. Yo sí les voy a decir que hemos sido un grupo de investigadores de repente un poco controversiados, en que unos nos felicitan por el trabajo y otros nos han dado duro diciendo que han demorado mucho. Pero cuando me dicen han demorado mucho, yo les digo, nosotros no, los cuyes, porque los cuyes han demorado en exteriorizar una característica, y nosotros, en cuanto sale la característica, nosotros podemos seleccionar. Entonces yo creo que el camino es largo, y ¿qué les puedo decir? ¿Que hemos avanzado? Sí hemos avanzado, pero si lo comparamos con los años de investigación que tiene la industria avícola, tendrá 90 años o algo más, la de cerdos más de 100 años. Bueno, en cuyes vamos gateando, y yo sí creo que hoy día me da gusto poder dirigirme, porque ahora hay muchos jóvenes interesados en la crianza, y ya nosotros tenemos que heredar esta misión que deben de tener los jóvenes, de poder dedicarse a una especie nativa y realmente hacer de que esta especie continúe siendo importante en los ecosistemas donde mucha gente hoy día está viviendo de cuyes. ¿Qué composición tiene? Los rangos en las diferentes clases de alimentos balanceados, los rangos van entre 17 y 20. Entonces, ¿dónde va 17? En crecimiento. ¿Dónde va 20? ¿Saben dónde va 20? En lactancia. ¿Saben dónde va 20? Para los bebés. Y es más, en el caso de
de los cuyes en lactancia, esta es otra característica de los cuyes, óiganme, son mamíferos. Su primera semana lamen el alimento, no lo comen, pero la primera semana comienzan a comer con mucha intensidad y de allí su crecimiento. Nosotros podemos decir una hembra tiene 5 crías y ¿saben qué? Tiene 5 crías, pero solo tiene 2 mamas. Qué ordenados los hijos, mama uno, sale otro, mama otro, sale otro. Lo que nosotros tenemos que buscar es vía alimentación durante la lactancia de que haya leche para todos. Entonces su ración tiene que ir enriquecida de un lado, pero la compensación que hace la madre es, si yo tengo más hijos, como más. Entonces por eso les decía, durante la lactancia los rangos de consumo van entre 6%, 6.1%, y pueden llegar a 8.1 o 8 hasta 8.4%. Miren, a mí me admiraba cuando se decían, las conejas consumen 150 gramos de balanceado, pero cuando están en lactancia comen 450. Ah, sí. Pero miren lo demandante que es para una coneja, que puede tener 8 o 10 crías, porque tiene 5 pares de pezones, producir leche. Entonces, ¿qué hace el animal? Comer más. Entonces, hay raciones específicas hoy día ya para cada una de las etapas productivas. La suplementación de vitamina C. La vitamina C es la vitamina que es indispensable para los cuyes, y no solo indispensable para los cuyes, sino para nosotros los humanos. ¿Qué especies no sintetizamos vitamina C? El hombre, el mono, el cuy y el murciélago. Entonces, ¿cómo le damos la vitamina C a los cuyes? Yo sí le diría, no suplementamos con vitamina C mientras se dé forraje fresco, porque allí está la vitamina C. Pero hoy día sí, comercialmente hay raciones que tienen incorporada vitamina C estabilizada. El requerimiento son 20 miligramos por animal día. Entonces, pero allí hay que tener ojo, cuidado en dar vitamina C estabilizada. Si ustedes dan una vitamina C en el agua, no funciona porque la vitamina C se oxida muy rápido. Entonces, la vía es o la vitamina C como fuente de forraje o la vitamina C incorporada dentro de la ración, pero tampoco que esta ración sea almacenada. O sea, ustedes tienen que agarrar esta vitamina C, este concentrado tiene envasado en tal fecha, entonces nosotros necesitamos que no pasen 30 o 35 o 40 días, lo que establezca la estabilización de la vitamina. La deficiencia de vitamina C lleva a los cuyes a la muerte, si se dice. ¿Cuándo comienza a tener síntomas sobre los 20 días? Yo he visto casos en que hay personas que me dicen, ingeniero, salmonela, mis animales no pueden caminar, se arrastran. Oiga, ¿se arrastran o no pueden caminar? Y en muchos casos ha sido deficiencia de vitamina C. Entonces, no es que se arrastre como la salmonela. El animal que comienza a hacer avitaminosis C, comienza a caminar como chuequito, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes le tocan sus articulaciones están hinchadas, porque está muy ligado a lo que es colágeno. Entonces, sí, eso es imprescindible, lo de la vitamina C.